Hola amigos de IFI Hunters, quiero compartir con ustedes una comparativa entre dos amplificadores integrados con similares prestaciones y similar costo también. Tenemos un modelo vintage, el modelo de la serie azul, el Pioneer SA608, y un amplificador moderno, el conocido el NAT C316BEE. Ambos amplificadores son excelentes opciones de entrada y ambos con muy buena crítica. En el apartado estético tenemos que el modelo vintage es un modelo del año 79 con un acabado de aluminio cepillado. El potenciómetro, los botones y los controles son bastante sólidos, bastante agradables al tacto y con una excelente opción. Tenemos también los indicadores de potencia de la serie azul, característicos, estéticamente muy bonitos, y como la mayoría de integrados tenemos opciones para los controles de tono de bajo, de los agudos, el balance, la posibilidad de utilizar el loudness, algunos filtros subsónicos y una entrada de fono y dos adicionales. Por su parte, el NAT también tiene una construcción sólida. Los controles son de plástico, pero no se notan plásticos frágiles. Se ve que es de buena calidad y estéticamente es bastante sobrio. Ambos cuentan con salida para audífonos y digamos que en el apartado estético, particularmente a mí me parece mejor el modelo vintage, el Pioneer. El modelo NAT cuenta con un control remoto bastante básico, pero muy funcional. En la parte posterior podemos apreciar en el modelo NAT que tiene una entrada para fono y 4 entradas analógicas adicionales. Asimismo, las bornas permiten una sujeción de los cables o a través de los conectores tipo banana. El interruptor de encendido y apagado se encuentra en la parte posterior. Por otra parte, el modelo Pioneer también tiene una entrada para fono y 2 entradas analógicas adicionales. También la posibilidad de utilizar grabadores de cinta. En este modelo, la sujeción de los cables para los parlantes es por presión y cuenta con salidas de corriente adicionales. Esta es la parte interna del amplificador Pioneer. Consta de un transformador tradicional de núcleo, 2 condensadores de potencia de la marca Elna de 8000 microfaradios cada uno, el disipador de calor tradicional de la marca Pioneer de aquella época, la parte de la preamplificación separada, ese es el previo de fono, 2 pares de transistores, 2 por canal, Pioneer. Y cabe mencionar de que ninguno de los condensadores debería tener deformaciones ni evidenciar que se haya derramado algún líquido en las placas. Probablemente estos, por el tiempo, ya tienen más de 40 años, se necesite actualizar. Habría que considerar también la revisión por parte de un técnico profesional. Actualmente este está funcionando correctamente y suena bastante bien. Por otro lado, la parte electrónica del NAT consta de un transformador toroidal de excelentes dimensiones. Este transformador es más eficiente y tiene menos carga electromagnética. Este es el disipador del calor.
consta de dos condensadores electrolíticos de potencia de 10.000 microfaradios cada uno de la marca Samsung. La zona de la preamplificación separada. Y los transistores son 2 por canal también de la marca Toshiba. Ahí pueden apreciar la parte electrónica del NAT y del Pioneer. Mencionando también de que estos amplificadores se llevan 40 años. Con respecto a la potencia, ambos amplificadores generan 40 watts a 8 ohms. Y con respecto al precio, el costo aproximado de este amplificador está entre los 200 y 300 dólares. Y si consideramos la actualización y la mano de obra, habría que adicionarle unos 150 o 200 dólares más, que dan aproximadamente unos 400 dólares en total. El NAT tiene un costo aproximado de 400 a 450 dólares, por lo que ambos amplificadores están bastante parejos. Finalmente, con respecto al sonido, yo hice la comparativa con unos monitores de la marca Klipsch modelo RP600 y también con unas torres de 3 vías de la marca Yamaha, el modelo NS555, donde pude apreciar que el Pioneer tiene un sonido cálido, muy agradable, versus el NAT, que tiene un sonido muy analítico, muy detallado. El Pioneer tiene mayor presencia en los graves, mientras que el NAT tiene una mayor presencia en los medios y agudos. Ambos son una excelente opción y dependerá del gusto de la persona audiófila que quiera una escucha más analítica o de repente tener largas horas de escucha agradable. Mi nombre es Enrique Castro, desde Lima, Perú. Les envío un abrazo fraterno a los Sci-Fi Hunters y un saludo a toda la comunidad audiófila hispana.